Un grito ensordecedor de advertencia en medio de la plaza, una mirada cargada de rabia ciega y el impacto seco de un disparo que lo cambia todo para siempre. Cuando Cian Albora decidió interponer su propio cuerpo para recibir la bala mortal destinada a su hermano, no solo evitó un derramamiento de sangre inmediato, sino que selló el destino de una dinastía familiar deshecha por los celos, los secretos inconfesables y las traiciones cotidianas. En ese preciso instante, entre la polvareda de la fiesta y los gritos desesperados de la multitud, el tiempo se detuvo. Pero para comprender la magnitud de este sacrificio heroico y la espiral de caos que estaba a punto de devorarlos a todos, es necesario regresar al momento exacto en que la primera ficha de este dominó mortal comenzó a caer, justo cuando un altar nupcial se convirtió en el escenario de una huida desesperada. El silencio en la casa de los Albora se podía cortar con un cuchillo. La boda que se suponía debía unir alianzas y calmar las aguas tempestuosas de la familia terminó en un colapso absoluto. Y Peck, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, no pudo soportar el peso de la mentira. En un acto de pura desesperación, dio media vuelta y escapó corriendo del recinto, dejando tras de sí una estela de murmullos, miradas atónitas y un altar completamente vacío. Sus padres, cegados por la confusión y el pánico de la vergüenza pública, corrieron tras ella tratando de exigir una explicación, pero la joven simplemente encendió el motor de su auto y aceleró hacia la nada, huyendo de un destino que sabía que la consumiría por dentro. Sadakat, con el orgullo destrozado, no tardó en calificar el hecho como una humillación imperdonable, mientras Kaya permanecía petrificado, buscando en el aire una respuesta que no llegaba. La tensión era asfixiante, pero en medio de la tormenta, Cian mantuvo la calma, ordenando a todos entrar a la mansión para contener el desastre. Solo Alia permaneció a su lado, compartiendo una mirada en la que residía una amarga certeza. Aunque el dolor era palpable, aquella cancelación era la única salvación para un hombre condenado a ser infeliz. Dentro de la mansión, los reproches de Sadakat no tardaron en convertirse en una metralla verbal contra Kaya. La matriarca no podía concebir cómo una mujer que juraba amarlo desesperadamente había terminado rechazándolo, frente a todos. En su mente obsesiva, Sadakat culpaba a la sombra de Serrín, acusando a su hijo de haber dejado al descubierto sus verdaderos sentimientos. Pero la realidad era aún más retorcida. Cuando Kaya, acorralado y desbordado por el enojo, abandonó la habitación para no caer en la provocación, Cian supo que había llegado la hora de romper el velo de la ignorancia. El momento de la verdad no podía postergarse ni un segundo más. Acompañado por Alia y Nare, Cian llevó a su hermano a un lugar apartado, y con una serenidad casi desgarradora, le reveló el secreto más guardado y peligroso de sus vidas. El hijo que Serrín lleva en su vientre no pertenece a Demir, sino que es fruto del amor legítimo que Kaya siente por ella. La revelación cayó sobre Kaya como un mazo de hierro. Sus ojos se llenaron de incredulidad, dolor y una rabia contenida al recordar las miles de veces que le formuló esa misma pregunta a Serrín, recibiendo siempre una dolorosa negativa como respuesta. Fue Alia quien aportó la pieza definitiva de este rompecabezas al confesarle que Demir es biológicamente estéril. Un secreto médico que anulaba cualquier duda sobre la paternidad del bebé. El enojo de Kaya se transformó de inmediato en una profunda desolación al sentirse traicionado por su propia familia, exigiendo saber por qué le habían ocultado semejante verdad mientras él se preparaba para dar el paso hacia un matrimonio sin amor. Las razones de Alia y Cian eran claras: proteger la vida de Serrín y la del pequeño en una telaraña de amenazas constantes donde cualquier paso en falso podía ser fatal. Sin embargo, para Kaya no había justificación que valiera. Desesperado por recuperar al amor de su vida, amenazó con ir a irrumpir en la casa de sus enemigos para rescatarla. Fue entonces cuando la historia dio un giro aún más drástico y calculado. Al escuchar que Serrín supuestamente había abordado un avión rumbo a Alemania esa misma mañana para ponerse a salvo, Kaya estuvo a punto de perder el control de la cordura, recriminando a todos por haber permitido que la mujer embarazada de su hijo fuera enviada al extranjero. Lo que Kaya no sospechaba era que todo formaba parte de una brillante y arriesgada puesta en escena ideada por Cian y Sain. En el aeropuerto, mientras Demir observaba desde las sombras creyendo haber triunfado al ver a Serrín subir a la nave, la joven fue interceptada por las autoridades en una falsa maniobra de emergencia para ser evacuada en secreto hacia un refugio seguro dentro del país. Cian había orquestado el engaño perfecto. Demir pasaría meses buscando a un fantasma en Europa, mientras la verdadera Serrín permanecía protegida bajo la tutela de los suyos. La revelación de este plan maestro transformó el llanto de Kaya en una conmoción indescriptible.
Saber que su hijo no estaba a miles de kilómetros de distancia y que la boda se había cancelado por la noble intervención del destino y la astucia de su hermano lo llevó al borde de las lágrimas. Deseoso de gritarle al mundo entero que se convertiría en padre, Kaya apenas podía contener la euforia, aunque Cian tuvo que taparle la boca para recordarles a todos que el peligro seguía al acecho y que la prudencia era su única arma. A la mañana siguiente, el anhelado reencuentro tuvo lugar en una casa oculta donde la emoción se respiraba en cada rincón. Al cruzarse sus miradas, el tiempo pareció detenerse entre Kaya y Serrín. Un cruce de palabras cargado de perdón, promesas susurradas y un abrazo eterno al acariciar el vientre materno sellaron una unión que ni la persecución, ni las leyes de sus enemigos podrían destruir jamás, aun cuando la tía Fidan impusiera estrictas reglas de distancia hasta que el divorcio legal con Demir fuera una realidad contundente. Sin embargo, mientras la luz de la esperanza brillaba para Kaya y Serrín, la oscuridad más tóxica continuaba devorando el interior de la mansión Albora. Boran, sumido en una espiral de celos enfermizos e inseguridad galopante, no podía soportar ver cómo su autoridad se desmoronaba día a día. Durante la cena familiar, la atmósfera se volvió insoportable cuando Boran notó la ausencia de su pequeño hijo Denis en la mesa. Al enterarse de que el niño disfrutaba de una cena alegre en la cocina junto a los trabajadores de la casa, su furia se desató. Con un desprecio hiriente, Boran exigió que trajeran al niño a su lado, negándose a aceptar que su heredero compartiera la mesa con quienes él consideraba simples sirvientes. Cian, con la templanza que lo caracteriza pero con una firmeza inflexible, le hizo frente recordando que aquellas personas no eran sirvientes, sino compañeros leales que arriesgaban su vida por la familia, dejando en evidencia la pequeñez moral de su hermano. El resentimiento de Boran alcanzó su punto de ebullición cuando se anunció la festividad de la circuncisión en la plaza del pueblo. Al saber que Alia planeaba asistir para acompañar a los niños a los que tanto había ayudado, Boran prohibió rotundamente su asistencia en un intento desesperado por marcar un territorio que ya no le pertenecía. Ante la mirada atónita de los presentes, Boran gritó que nadie tenía derecho a actuar como si Alia fuera la esposa de Cian, pero sus palabras cayeron en saco roto. Alia, respaldada por la dignidad y el amor verdadero que sentía por Cian, reafirmó su decisión de ir a la plaza, dejando a Boran masticando su propia rabia en la soledad de su habitación, donde destruyó cuanto objeto encontró a su paso en un ataque de histeria incontrolable. A la mañana siguiente, la obsesión de Boran cruzó la línea de la agresión física. En los pasillos de la mansión, cuando Alia se preparaba para salir, Boran la interceptó de manera violenta. Exigiéndole que no apareciera junto a Cian en público, la sujetó con brusquedad del brazo. En medio del forcejeo desgarrador, el malvado hombre le arrancó del cuello el collar que Cian le había regalado con tanto significado. Boran, sabiendo la procedencia de la joya, intentó arrebatársela de las manos jurando que borraría a Cian de su vida para siempre, pero Alia se aferró a ella con la última gota de su fuerza. La intervención providencial llegó en forma de la furia de Cian, quien apareció de golpe para asestarle un puñetazo certero a su hermano, librando a su amada de las garras del agresor y dejando claro que no toleraría ningún abuso más bajo su techo. A pesar del ambiente enrarecido, la familia Albora se trasladó a la plaza del pueblo para dar inicio a las celebraciones. La música, los bailes tradicionales y las risas de los niños inundaron el ambiente, creando un espejismo de paz donde Alia y Cian se permitieron disfrutar de la felicidad contagiante de la multitud. Tomados de la mano y bailando al ritmo de los tambores, la pareja proyectaba una armonía que terminó por desatar el desastre. A lo lejos, entre la muchedumbre, Demir y Nadim observaban la escena con frialdad, pero la verdadera catástrofe se desencadenó cuando Boran, incapaz de domar sus demonios internos y cegado por los celos, irrumpió en la plaza de manera desquiciada. Avanzando hacia la pareja como un alma en pena, Boran sujetó a Alia del brazo delante de todos los lugareños y comenzó a gritar a viva voz que ella era su mujer, revelando sin rodeos que estaba con vida. El pánico se apoderó de Sadakat al ver a su hijo expuesto abiertamente ante el pueblo y, sobre todo, ante la mirada atónita de sus peores enemigos. Demir, al presenciar que el hombre al que creía muerto estaba de pie frente a él, sintió como la sed de venganza quemaba sus entrañas. Sin dudar un solo segundo, dio la orden ejecutiva a uno de sus sicarios para que eliminara a Boran allí mismo, en medio del bullicio de la fiesta. Fue un segundo de terror puro. Alia, con la mirada atenta y el corazón latiendo a 1000 por hora, vio el destello metálico del arma de fuego apuntando directamente hacia la cabeza de Boran y lanzó un grito de alerta desesperado. En una fracción de segundo,
Antes de que el gatillo fuera jalado, Cian reaccionó con la velocidad del amor instintivo. Sin pensar en las consecuencias ni en su propia supervivencia, cruzó el espacio y puso su propio cuerpo como escudo humano delante de su hermano. El impacto de la bala resonó en toda la plaza, perforando la carne de Cian y haciendo que se desplomara en los brazos de una Alia devastada que suplicaba por ayuda entre lágrimas de agonía. El caos que siguió fue total. Mientras el sicario intentaba huir antes de ser capturado por los hombres de los Albora, la policía irrumpió en el recinto con las sirenas retumbando en la distancia. Boran, paralizado por la culpa y el asombro de ver a su hermano desangrarse por haberle salvado la vida, no tuvo tiempo de asimilar la tragedia. Demir, aprovechando la presencia de las autoridades, encaró al comandante y denunció a viva voz que el hombre frente a ellos no era otro que Boran Albora, el asesino de su tío Suleiman Barlas. A pesar de que Boran intentó identificarse con un documento falso bajo el nombre de Omer Bakr, los gritos de Demir y las declaraciones de los presentes hicieron imposible el engaño, obligando a los agentes a arrestarlo y subirlo a la patrulla en medio de los gritos desesperados de Sadakat. Rechazando rotundamente ser trasladado a un hospital en medio de la tormenta mediática y policial, un Cian malherido fue llevado de urgencia a la mansión. Allí, el doctor Jan preparó el instrumental quirúrgico de emergencia para extraer la bala alojada en su cuerpo sin anestesia suficiente. Entre punzadas de dolor insoportable y bromas cruzadas para calmar la angustia del ambiente, Cian resistió la intervención mientras Alia no se separaba de su lado. Al quedarse a solas tras la partida del médico, a quien Cian nombró jefe de medicina en agradecimiento a su lealtad, el aire se llenó de una intimidad conmovedora. Alia, limpiando las gotas de sudor de la frente de su amado y entre sollozos inevitables, le recriminó su temeridad, confesándole el terror paralizante que sintió al pensar que lo perdería para siempre. En esa habitación iluminada por la penumbra de la angustia, Alia abrió de par en par las puertas de su corazón. Mirando fijamente a los ojos de Cian, le aseguró que no le importaban las maniobras legales que Boran pudiera emprender desde la cárcel para anular su matrimonio, ni las leyes de un papel firmado en el pasado. Le juró con la voz entrecortada que, ante Dios y ante su propia alma, ella solo estaba casada con Cian Albora y que su único deseo en esta vida era permanecer a su lado hasta el último de sus días. Cian, sellando aquella promesa con una mirada cargada de devoción absoluta, sostuvo su mano con la poca fuerza que le quedaba, reafirmando un pacto de amor que ninguna bala ni ninguna prisión podría romper jamás. Sin embargo, la calma duró apenas unos minutos. Una llamada urgente de Erol confirmó que las huellas dactilares de Boran habían sido procesadas en la comisaría, ratificando su verdadera identidad y dejándolo formalmente bajo custodia por homicidio. Pese a las súplicas de Alia para que permaneciera en reposo absoluto, Cian se levantó de la cama, se vistió con dificultad y exigió ser llevado a la estación de policía. No podía permitir que su hermano enfrentara solo el destino ni que la familia fuera destruida por completo. Al llegar a los calabozos, la escena que esperaría a Cian no fue de gratitud, sino de una amargura envenenada. Boran, encerrado tras las rejas y ciego ante su propia ruina, recibió a su salvador con acusaciones perversas, recriminándole haber orquestado una trampa calculada para sacarlo a la luz pública y quedarse definitivamente con Alia. Lejos de desmoronarse o caer en la provocación de un hombre consumido por la locura, Cian mantuvo la cabeza en alto y le advirtió que lucharía con garras y dientes por el amor de Alia y por la seguridad de la familia, sin importar cuántos enemigos se interpusieran en su camino. En una jugada maestra de ajedrez político y familiar, Cian ya ha comenzado a mover sus fichas en las sombras. Una reunión secreta con Nadim para ofrecerle el 50% de todos sus negocios a cambio de que cambie su testimonio y libre a Boran de la cadena perpetua. ¿Será este el sacrificio definitivo que salve a los Albora? ¿O la avaricia y la traición terminarán por hundirlos a todos en el abismo? Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana de notificaciones y déjanos tu comentario sobre qué harías tú en el lugar de Cian. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote la mejor explicación cinematográfica de tus dramas favoritos.